Bueno, hemos llegado al tema 5.2, que es el diseño de un software a la medida utilizando Excel. En la clase anterior vimos las diferentes funciones que vamos a utilizar para realizar la práctica. Los objetivos: que el estudiante ponga en práctica las funciones aprendidas en la guía 5.1 y las aplique en el diseño y desarrollo del software a la medida. Que el estudiante comprenda la lógica del ejercicio a desarrollar, la aplique y pueda explicar lo realizado. Bueno, el problema, pueden leerlo ustedes en su guía, ¿verdad? Tenemos una empresa industrial que tiene un proceso de 5 etapas y se requieren, ¿verdad?, datos para que estas personas puedan mejorar sus tiempos, ¿verdad? Como parte de la solución se diseñará un sistema sencillo que permite elegir el tipo de distribución de probabilidad que defina los tiempos de cada uno de los 5 procesos y además permita proporcionar los parámetros que definen cada tipo de distribución. Además, vamos a realizar varias corridas porque ustedes saben que entre más ensayo existe al muestrear una función o una distribución de probabilidad, nos dan valores más certeros y más reales. Bueno, y al final este programa nos va a dar como resultado un promedio de tiempo que la empresa estará invirtiendo en la fabricación de un producto. Obviamente esto va a generar, ¿verdad?, oportunidades de estudio y análisis para que la empresa pueda mejorar sus tiempos. Bueno, el primer paso es crear la interfaz general de la hoja de cálculo. En esta etapa necesitamos dejar nuestra hoja de cálculo lista para escribirle las fórmulas que vamos a utilizar. Y vamos a empezar, ¿verdad?, poniendo el número de muestras. Para ello vamos a ocupar 3 casillas o 3 celdas en donde vamos a colocar número de muestras y otras 3 celdas en donde vamos a escribir el número. Si se fijan, es la combinación de 3 columnas y de 3 columnas. Luego crear las tablas. Aquí se les va explicando paso a paso. Además vamos a utilizar una plantilla que sería en todo caso esta de acá, en donde se va a detallar cada uno de los procesos y qué tipo de distribución se va a utilizar, además de la introducción de los parámetros. Obviamente si es de un tipo determinado, por ejemplo la normal, vamos a usar los parámetros que se asignen a la normal, al igual que por ejemplo la gamma, que solo depende de lambda. Bueno, al final nosotros vamos a obtener, al realizar 5 veces esta plantilla y hacer esta tabla, que la primera columna es la corrida, proceso del 1 al 5 y la suma de los 5 procesos, vamos a obtener esta tabla. Si se fijan, no hay donde perderse. Intenten que les quede justo de esta forma para que al momento de asignar las fórmulas no tengamos problemas. Yo tengo acá preparada ya la plantilla sin ninguna fórmula, solo está la plantilla. Se fijan, he usado 3 columnas para el número de muestras, 3 columnas para y esto es importante porque vamos a definir en esta columna que nuestras celdas van a ser de un grosor delgado, ¿verdad?, para que visualmente podamos utilizarlas de la mejor forma. En este caso a mí me haría falta, bueno, esto se va a borrar. Ustedes lo van a tener así. Bueno, hemos llegado hasta el paso 5. En este momento no hemos asignado a ninguna celda fórmulas.
Ahorita vamos a empezar a programar las celdas. En la celda combinada de 4, que en todo caso sería en donde necesitamos escribir en nosotros nuestro número de muestras, vamos a establecer el número de muestras del experimento. Por ejemplo, escribir 30. Ahorita vamos a seguir la lógica del... Si se fijan, a mí ya me aparece acá una distribución, pero es porque yo ya tengo algunos datos puestos, así que los voy a borrar. Ahorita sí ya no tengo nada y voy a escribir 30. Luego en la celda J7 de la primera celda de la tabla principal, o sea esta, donde dice corrida, vamos a escribir el número 1. Los números de la corrida deberán establecerse según el número de muestras. Por tanto, en la celda J18 estableceremos que se enumere la celda si dicho número no ha sobrepasado la cantidad de muestras, y vamos a escribir la siguiente fórmula. Ustedes pueden copiar y pegar, al igual que yo, la fórmula que vamos a utilizar. Aquí lo que estamos diciendo es que si J7 es menor que 4, que sería en todo caso esta, vamos a realizar la suma de J7 más 1 y así consiguiente. O sea, es la lógica. Si este número de acá sigue siendo menor al número 30, yo voy a seguirle sumando a mi siguiente celda un número más. Luego nos dice que copiemos el contenido de la celda J8 a las celdas, desde las celdas J9 a la J56, es decir, al resto de filas de la tabla. Vamos a sumarle 50. Yo voy a hacerlo hasta donde está la tabla, que sería exactamente la celda que me dice, la J56. Y si se fijan, debido a que mi número es 30, mi conteo de corridas va a parar en el número 30. Pero por ejemplo, si yo pusiera un número 45 y le doy enter, automáticamente el número de corridas sería de 45. Entonces esa formulita que acabamos de hacer realiza esa acción automáticamente. Luego vamos a entrar en la codificación de las celdas. Vamos a utilizar 4 tipos de funciones. Va a ser la distribución normal, exponencial, gamma y beta. El diagrama de flujos de la lógica de nuestra simulación va a llevar la siguiente secuencia. Va a existir un número de muestreo. Si es no, vamos a dejar la celda en blanco. Si es sí, vamos a evaluar si el usuario marcó la distribución normal. Si fue sí, vamos a calcular en base a esa distribución. Si fue no, vamos a evaluar si el usuario marcó la distribución exponencial. De ser cierto, vamos a evaluar en la distribución exponencial, y si es no, seguimos con la gamma, y así en la misma lógica hasta llegar a agotar las 4 opciones que tenemos. Bueno, vamos a entrar ya en materia y vamos a tomar este código que tenemos aquí en la celda. Es importante copiarlo desde nuestro archivo y vamos a tener el cuidado de hacer unas pequeñas modificaciones, no en contenido, sino más bien en enters y espacios que se nos van a generar automáticamente por la copia de la cantidad del texto, ¿verdad? Entonces lo he copiado y voy a venir y le voy a dar clic. Yo ya lo tengo aquí, pero lo voy a volver a hacer y le voy a dar copiar. Si se fijan acá,
he perdido realmente, se han dado algunos enters, pero es porque yo he traído desde un PDF a el Excel, entonces he perdido el enter. Sería en esta parte de acá, que sería el F9, le vamos a quitar el enter, y si se fijan, he generado una nueva celda. Estoy dándole seguimiento a la celda que está acá a mi izquierda, al igual que en este caso. Solo son 2 enter los que le vamos a quitar, y esto sucede no porque el código esté malo, sino porque lo he traído desde el PDF. Entonces ustedes atentos, van a realizar esta operación para la celda F9 y para la celda B10. Al hacer esto le damos enter, pero fijémonos en algo: al tener seleccionada la celda, nosotros vemos que se nos sombrean estas partes. Eso es lo importante. Entonces recordemos, ¿verdad? Sería F9, claro está, entre los signos de dólar, y B10. Luego lo que vamos a hacer es copiar este mismo código a todas nuestras celdas hasta abajo. Yo aquí he usado nada más 50 posibles muestreos, pero si ustedes gustan pueden hacerlo hasta donde quieran, ¿verdad? 100, 50, 70, lo que ustedes quieran. Bueno, habiendo realizado esto, vamos a hacerlo también con el proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5, y la misma lógica. Vamos a copiar la fórmula. Es importante que ustedes hagan lo siguiente y se fijen, ¿verdad? Porque yo no solo he dado clic y he copiado la fórmula de esta forma, porque esto no es el resultado, no es ni siquiera lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Darle clic y cuando ya esté el puntero de esta forma, copiamos nuestra fórmula. Luego, hacer lo mismo, lo vamos a hacer esta vez con F16. Si se fijan, estaba así. He pasado de tener esto separado a tenerlo de color verde. Entonces, ahí estamos bien. Y lo vamos a hacer también para la B18. Y ya lo tenemos de esta forma. Ustedes pueden corroborar que están bien sus fórmulas si cuando hacen esto se les sombrean de esta forma sus celdas. Le damos enter y lo mismo, vamos a copiarlo todo. Vamos a hacerlo con el tercero. Igual vamos a borrar de la F23 y de la B25. Ustedes estarán preguntando cómo es que yo sé cuáles son las celdas que han perdido o se les ha dado enter sin querer. Pues fácil, ¿verdad? Entonces todas las celdas están entre signos de dólar. Esto significa que la celda es fija. Entonces yo fácilmente sé, y ahí lo he. Y ustedes también pueden corroborar que al hacerlo se les va a sombrear absolutamente todas estas celdas de acá. Lo hago. Y para ir avanzando, lo voy a hacer rápido. Vamos a ver, buscamos acá, sería esta y esta. El código está bien hecho. Lo que sucede es que como yo lo estoy copiando desde el PDF y ustedes también lo van a hacer así, por eso es que les di este pequeño tip, ¿verdad? Pero no es que esté malo, simplemente es porque de PDF este enter me lo genera ya de un solo cuando yo lo copio. Entonces esa es la salvedad que estamos haciendo. Y el último proceso, igual le borro
el entering necesario y tengo ya mis, pueden siempre corroborarlo, ¿verdad? Y ahí estamos. Luego, para la suma, lo que vamos a hacer es agarrar la fórmula que se nos proporciona en la página 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta fórmula? Esta fórmula compara o pregunta si existe valor en la celda J1, entonces vamos a sumar lo que existe en la fila, desde el proceso 1 hasta el proceso 5. Y esto lo vamos a arrastrar hasta nuestra celda 50, ¿verdad? Si se fijan, como aquí no existen números ahorita, no vamos a tener ningún resultado. Para la media del muestreo vamos a usar la fórmula de promedio. Se fijan, automáticamente yo estoy agarrando todas las celdas que necesito. Si ustedes en dado caso definen un número más grande de corridas, pues su rango va a cambiar. Bueno, ahorita estamos ya listos para elegir las celdas de donde vamos a usar nuestros datos, pero antes quiero explicarles por qué se ha trabajado de esta forma. Nosotros cuando trabajamos nuestras funciones de probabilidad, voy a usar la forma normal, la probabilidad de la distribución normal, porque es la más conocida. Nosotros tenemos parámetros que son la media y la desviación, con lo cual podemos calcular en base a un valor X que conocemos un Z. O sea, es una transformación de función. Entonces con ese Z yo encuentro hasta dónde llega mi punto en donde yo voy a cortar, y voy a agarrar la gráfica y su área en los valores que están a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad viene siendo el área bajo la curva hasta el valor de Z. Entonces, en este caso, mi obtención, mi dato, lo que yo quiero es la probabilidad. Caso contrario es ahorita que estamos trabajando nosotros a partir de una lógica inversa. Nosotros, por medio del número aleatorio que estamos generando a través de los procesos, estamos conociendo directamente la probabilidad, o sea, el área conocida por medio de ese número que es entre 0 y 1, que sería en todo caso esto. Y además tenemos valores de media y desviación que podemos fácilmente muestrarlo, ¿verdad?, en nuestras empresas. Pero tenemos el valor desconocido de Z. Entonces lo que nosotros vamos a obtener al final es un número X, que es el número que se nos va a ver reflejado acá en el proceso. Entonces esa es la lógica. Para obtener estos números que vienen en base a la distribución de probabilidad, vamos a seguir este proceso. Ahora finalmente nos resta probar si nuestro software sirve. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Pues el código que nosotros hemos definido hace una evaluación en donde evalúa primero si hemos elegido una de las 4 distribuciones de probabilidad. Luego, dependiendo de cada una de la distribución que podemos elegir, van a definirse diferentes parámetros que se nos van a automáticamente mostrar para que nosotros sepamos, ¿verdad?, cuáles son los que tenemos que introducir. Por ejemplo, iniciando con la normal, basta con digitar encima de la casilla y darle enter para que se me sombreen los 2 parámetros que yo necesito introducir para que mi proceso 1 esté totalmente definido y que me pueda arrojar el número que yo estoy queriendo, ¿verdad?, en cada corrida. Entonces,
vengo y mi proceso tiene 5 de media y 2 de desviación estándar. Ahí, si se fijan, automáticamente se han generado valores. Luego, probando la distribución exponencial, enter, y la exponencial, ya que solo depende de lambda, vamos a ponerle un valor 4, enter, y ahí estamos. Luego probemos la distribución gamma, x, enter, y depende de alfa y de beta. Alfa le vamos a poner 0.25 y beta 2. Luego probemos la última, que sería beta, x, enter, y en este caso también esta función depende de estos dos valores, y al final incluso gamma. Bueno, aquí necesitaba estar el y estamos ya listos, ¿verdad?, para poder terminar el experimento. Punto 25, punto 30, punto 25, y ahí está. Bueno, me hace falta un, y pues ustedes hagan experimentos. Esto es bastante flexible, pero es bastante útil. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por la atención.